yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo quiero entrar, adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir con nuestra adoración. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies. Shalom. Delante de todos, no importa lo que pensarán,
mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. Y no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Traigo mi perfume con nuestra adoración. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. Y no importa lo que pensarán de mí. Delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Ya no importan los títulos. No hay grandes ni pequeños delante de ti. Lanzamos nuestras coronas a tus pies, Rey de Reyes, digno, 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 digno. Todo orgullo se derrite ante tus ojos de amor. Toda rodilla se doblará y toda lengua cantará. Tú eres el único, no hay nadie como tú, Jesús. Nadie me amó así. Y yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón clama, quiero ser íntimo. Yo sé, no hay nadie entre nosotros. Mi corazón te canta, Jesús. Yo sé que tú no tienes favoritos. Corazón clama, quiero ser íntimo. Y yo sé, no hay nadie entre nosotros. Mi corazón te canta. Escucha la voz de esta generación, amado mío. Yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón clama que queremos íntimo, íntimo. Yo sé, no hay nadie entre nosotros. Mi corazón te canta.
canta. Yeah, yeah, Jesús. La, 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 la. Oh, oh, oh. La, 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 la. Mi corazón te canta y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Hoy beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán. Saca Feli. Aleluya, buenas noches, Dios les bendiga a todos los hermanos que están conectados. Gracias, mis hermanos, contentos en esta noche de poder estudiar la palabra junto con ustedes. Estamos dispuestos a estudiar este interesante tema que comenzamos la semana pasada y no se sabe, hermano, cuándo vamos a terminar. Tengo unos invitados hoy, aleluya. Pedimos excusas por mi hermano Félix, que todavía no ha podido porque tuvo un inconveniente, se fue la luz en su casa, que no se va la luz, pero eso es de nosotros. Usted sabe que si no se va la luz como que no es emocionante. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da Dios en esta noche de poder juntos compartir, ¿verdad? Tener este tiempo y nosotros poder compartir la palabra en este tan interesante estudio que ya hemos estado realizando hace unos días, ¿verdad? Y qué bueno esta noche poder estar ya conectados. Damos la bienvenida al evangelista, hola, Jason Peralta, conocido hombre de Dios terrible, aleluya, en la palabra. Qué bueno que Jason está con nosotros. También el pastor Félix Vejías de la iglesia Regeneración está con nosotros también en esta noche. Sí, yo creo que este va a ser un diálogo muy interesante. Y todos los hermanos que yo sé que ya están conectados o se están conectando. Yo sé que son muchas personas que ya comenzaron, ¿verdad?, a conectarse en esta noche. Y qué bueno que usted está ahí. Y qué bueno que usted ha decidido en esta noche que juntos estudiemos su palabra, la palabra del Señor, y que a través de ella nosotros seamos edificados, seamos transformados. Qué bueno, agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da. Quisiéramos orar para iniciar inmediatamente. Vamos a orar, vamos a presentar nuestras vidas delante de Dios. Aleluya, y agradecer a todos los hermanos que aunque no les estoy viendo en este momento, pero les bendigo a todos de una manera muy especial. Aquellos que ya se conectaron, me gustaría saludarlos, no sé si podemos, Nemía. Vamos a saludarlos aquí, me van a pasar un móvil ahora porque quiero saludar a gente que siempre está conectada ahí. Oiga, y qué bueno, qué bendición. Es una gran bendición saber que gente se conecta, aleluya. Agradecemos a Dios, gracias a mi hermana Frangeli, gracias a Donis, aleluya, a Lazos de Amor, a Rosana. Brito, Dios te bendiga, Rosana, aleluya, en victoria, Rosana.
Y todos los hermanos que en breve usted va a comenzar a ver ya enlazado. Recuerde, hermanos, que sus preguntas, sus comentarios, desde ya puede comenzar a subirlo al blog de Facebook, ¿verdad? Y vamos a dar respuesta con la ayuda de nuestro Señor. Bendiciones a mi hermano Joshua, a Damiana, aleluya. Usted ve, hay gente que va a comenzar a conectarse porque esto se va a poner bueno, hermano. Esto ya arrancó bueno, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Vamos a orar. Vamos a orar para iniciar en esta noche, aleluya. Y vamos a presentar nuestras vidas delante de Dios, aleluya. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias porque eres poderoso. Gracias porque tu amor, Señor, aleluya, nos transforma, nos ayuda, nos dirige. Qué bueno, Señor, que en esta noche podemos estar juntos. Qué bueno, Señor, que en esta noche podemos, aleluya, estudiar tu palabra. Te agradecemos, Dios. Gracias por la oportunidad que nos da de compartir tu palabra con estos hombres de Dios. Gracias por las bendiciones, aleluya. Gracias por todo lo que vamos a aprender. Te agradecemos, Dios, lo bueno que tú has sido con nosotros, con nuestras vidas. Gracias por ese amor inefable que tú pones en nosotros, Dios. Bendícenos, bendice a cada persona que se está conectando, que en esta noche podamos estudiar tus palabras. Abre nuestro entendimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno eres, Dios. Vamos a dejar que se presente, ¿verdad? Digo, ese Señor ya no hay que presentarlo, porque de la única manera que usted no lo conoce es si usted no ve televisión. Aleluya. Es mi hermano Jason Peralta. Jason, por favor, aleluya. Si puedes presentarte, aleluya, a los hermanos que ya te están viendo, Jason. Ya usted está hace rato en el aire. Así que, por favor, si puedes presentarte, Jason. Amén, Dios les bendiga. Ya los hermanos me conocen, pastor. ¿Cómo me voy a presentar? Pero para los que no me conocen, mi nombre es Jason Peralta. Ese señor que usted ve ahí con el micrófono en mano es mi pastor. Y nada, aquí estamos. Un gozo, un honor, un placer compartir la palabra de Dios. A mí llámenme siempre para eso, para compartir la palabra. Aleluya, qué bueno es Dios. Jason, Dios te bendiga. Excusamos a nuestro hermano Pastor Félix Vejía de la Iglesia Regeneración, que tuvo unos problemitas con la luz, se le desgaritó en la casa, pero ya él está intentando resolver ese problema de la luz en tu casa. Nosotros vamos a iniciar, porque queremos iniciar el estudio de la palabra, ¿verdad? Desde ya vamos a introducirnos, aleluya, en este tan interesante estudio que comenzamos la semana pasada. Estamos hablando sobre el don de lengua, uso y abuso. Usted sabe, hermano, que esto ha sido algo que nos ha pasado como iglesia y es algo que vivimos, es un tema actual, pues es algo que manejamos. Usted sabe que cuando se trata de los dones del Espíritu y especialmente cuando nos referimos al don de lengua, usted sabe las discusiones que ha generado esto, aleluya, y todos los choques a veces entre posiciones bíblicas, muchas veces argumentos, muchas veces creencias, otras veces enseñanza, pero esta noche queremos quedarnos en nuestra base que es la palabra. Y yo creo que es una buena oportunidad que el Señor nos está dando de que nosotros manejemos, ¿usted sabe qué? La palabra, porque a eso fuimos llamados, a manejar la palabra. Y vamos a introducir, aleluya, instantáneamente, se puede decir que a donde nos quedamos la semana pasada, a seguir tratando este interesante tema. La semana pasada hablamos un poquito, estuvimos introduciendo el libro de Primera de Corintios, el capítulo 14. Usted sabe que este es el capítulo, uno de los capítulos donde se puede decir que ocurre la situación que genera que Pablo tenga que hablar de esto. Ahora, Pablo estuvo hablando de esto, conocemos posteriormente, estuvimos hablando también la semana pasada sobre esto, de la condición de la iglesia de los Corintios y de lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios los Corintios eran una ciudad, decíamos, parecida a Nueva York, o sea, una ciudad donde había mucha cultura, donde se habían juntado mucha cultura por un asunto del comercio. O sea, había algo que pasaba ahí fuerte con el comercio. Entonces esta iglesia necesitaba, ¿verdad? Necesitaba ayuda. Y el apóstol Pablo llega, se puede decir que en el momento oportuno, cuando esta iglesia estaba pasando por una situación bien difícil con este don que estamos tratando hoy, que es el don
de lengua. Y la semana pasada comenzamos definiendo este don y lo definimos como el don de lengua, como la capacidad especial, ¿verdad?, que concede el Espíritu Santo a los creyentes de poder hablar lenguas. Esto de lenguas, de verdad, se puede interpretar, como hemos estudiado ya varias veces, lenguas que pueden ser entendidas o conocidas por otras personas, pero también hay otros tipos de lenguas también que entonces no pueden ser entendidos a menos que, como estudiamos, haya o se encuentre en el lugar una persona que tenga un don que se llama el don de interpretación. Entonces, tanto el don de lengua como el don de interpretación son dos dones que vamos a tratar hoy de una manera bien chocante. A ver, y quisiéramos comenzar con nuestro hermano Jason, evangelista Jason, para que nos comience hablando un poquito. ¿Qué él ha escuchado del don de lengua? ¿Qué usted ha escuchado, mi hermano Jason? Bueno, amado pastor, yo he escuchado muchísimas cosas. Ahora, a mí me gustaría enfocarme en lo que el apóstol Pablo está explicando aquí en el capítulo 14 de la primera carta dirigida del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y ya usted había dado una explicación acerca de una situación que se vivía ahí, porque la iglesia fue fundada prácticamente en una ciudad donde, como usted comentó, habían muchas personas creyentes, no creyentes, idólatras, o sea, personas que adoraban a otros dioses, y cada uno traía su conocimiento, y daba de lo que tenía, de sus conocimientos. Y me llama la atención que en los capítulos 12 y 13, aunque usted lo mencionó en el estudio pasado, el apóstol Pablo menciona todos los dones. Sí, pero si usted se fija, el capítulo 14, él lo dedica por completo a los dones de lenguas y a la profecía. Sí. ¿Por qué? Él comienza diciendo que el amor sea nuestra meta más alta, pero también deberíamos desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Y hay algo que yo quiero diferenciar con todo esto. Muchas veces nosotros confundimos los dones o la lengua angelical con hablar otra lengua. Si nos trasladamos al libro de Hechos, capítulo 2, la Biblia dice que cuando ellos estaban en el aposento alto, descendió como un viento recio y la casa en la que ellos estaban se llenó de la presencia. El Espíritu Santo descendió y fueron bautizados. Y les fueron repartidas, dice la Biblia, lenguas como de qué, como de fuego. Pero aquí está lo interesante. La Biblia, Hechos, capítulo 2, menciona personas de otras nacionalidades. Y la Biblia relata que ellos quedaron atónitos, quedaron sorprendidos porque los escuchaban hablar en su lenguaje materno, en su idioma. Dice partos, medos, gente de Capadocia, o sea, de muchos lugares del mundo conocido en ese tiempo, escuchaban en su propio lenguaje, en su propio idioma, las maravillas de Dios. Entonces, aquí hay algo diferente. Tenemos que diferenciar lo que sucedió en Hechos, capítulo 2, a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí, en primera de Corintios, capítulo 14. Porque en aquel suceso, en aquel acontecimiento del Pentecostés, sí les podían entender lo que los discípulos hablaban al momento de la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, lo que concierne al lenguaje angelical es otra cosa diferente, y más adelante vamos a dar unos datos. Adelante, pastor. Correcto, wow, tremendo. La semana pasada estuvimos hablando, enfocando esta parte donde el apóstol Pablo hablaba a los corintios y hacía referencia a los corintios de lo que estaba pasando en esta iglesia, ya que se había convertido lo que tenía que ver con el don de lengua y lo que tenía que ver con la manifestación, ¿verdad?, del don de lengua, en algo que estaba siendo mal interpretado y se estaban generando muchas situaciones dentro de la iglesia, que por esta razón que el apóstol Pablo tiene que comenzar a enseñar sobre este don y hasta cómo se iba a usar.
Fíjense que decíamos la semana pasada que en ningún momento Pablo estaba satanizando el don, ni diciendo que el don no se podía o que esto no era de Dios, nada de eso. Él simplemente lo que estaba trayendo era orden a lo que se estaba haciendo, porque él entendía que habían otras cosas que se habían dejado de hacer. Conocemos de la iglesia de los Corintios como una de las iglesias donde la misma Biblia lo dice, que donde se manifestaban los 9 dones. Pero era extraño, fue una de las iglesias también donde se desataron los problemas más grandes de pecado y cosas terribles dentro de lo que era la iglesia de Corintios. Era una iglesia muy espiritual, pero a la vez también tenía muchos otros problemas por el mismo problema de que no sabían manejar los aspectos espirituales. Por esto Pablo tiene que comenzar enseñándole a ellos sobre los dones espirituales, dentro de los dones espirituales. Y muchas veces como creyente hemos creído muchas veces que la señal de esto que se nos ha dicho y hasta se nos ha enseñado mucho, que la señal de que un cristiano fue bautizado o que tiene el Espíritu Santo es cuando habla en lengua. ¿Qué usted cree de esto, mi hermano Félix? Amén, hermanos, Dios le bendiga. Disculpen los inconvenientes. El enemigo sabe hacer de la de él, pero gracias a Dios ya hemos podido resolver el tema de la energía eléctrica. No sé si me estoy escuchando bien, me lo confirman, por favor. Sí, ok. Y ya estamos aquí. Yo soy Félix Mejía, soy un amigo, un hermano del Ministerio Lo Incompleto. Que Dios bendiga al evangelista Jason y que Dios bendiga a nuestro pastor, el pastor Elvis Lugo, y a su esposa. Amén. Bueno, el tema de las lenguas es un tema que por años ha sido un tema de debate, de que si realmente lo que debemos o no debemos hablar en lengua, de cuándo debemos hablar en lengua, de que si la lengua es información de que portamos o tenemos el Espíritu Santo. Y creo que esta última ha sido de alguna forma, ha sido como muy desenfocada. Se da una dirección al texto, al contenido, de que realmente no, desde mi punto de vista, claro, respetando los criterios, no es así. Yo pienso que el don de lengua es un don que fue otorgado por el Señor. Todos recordamos el día de Pentecostés, ¿verdad? En el libro de los Hechos, cuando el don de lengua por primera vez, ¿verdad?, fue derramada. Hay que saber diferenciar la lengua que se derramó tal vez en el día de Pentecostés, en la fiesta de la 50ª o 50ª, me corrigen, porque se entendía que en aquel día los discípulos iban a empezar una nueva misión. Y si ustedes recuerdan, si ustedes leen, se van a dar cuenta de que se hablaba de que personas que hablaban una lengua, otros hablaban otra lengua, pero en ese momento todos entendían lo que estaba sucediendo. Y era una asunto de real importancia, porque los discípulos iban a tener que compartir, que esparcir lo que es la palabra de Dios. No fue la única vez en la que se habló en otras lenguas. No fue la única vez donde tal vez se registra en la Biblia. Tengo un estudio aquí que estoy tratando de cargarlo. Ustedes saben que tenía el problema de la electricidad, donde los discípulos tuvieron que hablar diferentes lenguas e incluso en una ocasión que el apóstol Pedro, una persona que debían hablar una lengua diferente a la que estaban hablando, hablaban, y Pedro pudo identificar que esas personas tenían el Espíritu. Pienso con relación a que si tenemos o no tenemos, o sea, si hablamos o no hablamos lenguas, que en este caso vamos a especificar, porque lo que se está hablando es de las lenguas angelicales, o me corrigen, o sea, de las lenguas que normalmente nosotros escuchamos en las iglesias, que la mayoría de la gente no la entiende. Confírmenme, pastor. ¿Están ahí? Jason, ¿no me están escuchando? Sí, correcto. Ahora me escucha. Decía que exactamente el libro de 1 de Corintios, capítulo 12, el versículo 13, o sea, con referente a esto que se ha discutido mucho, ha sido un tema
muy traído a discusión, que si cuando una persona recibe el bautismo Exacto. del Espíritu Santo, la señal son las lenguas. Primero de Corintios 12:13, el apóstol Pablo le establece a los corintios, a ellos mismos, le dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados. O sea, el apóstol Pablo ya de antemano le dice, ya nosotros fuimos bautizados todos. O sea que no vayan a interpretar ustedes como que la señal del Espíritu Santo son las lenguas, y también las lenguas que se nos han enseñado, que son las lenguas, esas que nadie puede entender. O sea, mientras más difíciles son y mientras más complicadas son, hasta ciertos puntos se nos ha querido mostrar como que si tú hablas esa lengua complicada que nadie entiende, que tú tienes más de Dios. O sea, se nos han enseñado cosas, ¿verdad?, que muchas veces no tienen trasfondos bíblicos, y eso ha generado mucha confusión en la persona. Por eso el apóstol Pablo, cuando en los Corintios se está estableciendo orden sobre esto, él dice, no, miren, van a haber 2 y 3 el máximo, y tiene que ser si hay alguien que pueda interpretar esas lenguas, porque si no hay alguien, pues entonces, ¿de qué pueden servir? Y muchas veces se nos ha dicho, y yo escuché muchas veces esta palabra, como que una persona que no hablaba en lengua no tenía el Espíritu Santo. O sea, mientras la Biblia dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. O sea, que nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice, todos bautizados en un cuerpo, sea judío, griego, sea esclavo, libre, y a todos se nos dio de beber, dice el apóstol Pablo, el mismo Espíritu. Por lo tanto, cuando alguien recibe al Señor, dice la palabra que es sellado con el Espíritu, que hay un sello. Entonces, ese sello del Espíritu hay que entenderlo, porque muchas veces la gente asume como sello, o sea, y por mucho tiempo se asumió como sello. Esto fue asumido como sello por grupos, ¿verdad? Grupos que entendían que la única señal era la lengua. Si tú no tenías lengua, tú no eres espiritual. Tanto así que en un tiempo a una persona que no hablaba en lengua ni siquiera le daban parte, o no le daban una posición dentro de la iglesia, porque esa persona no hablaba en lengua. Y hasta ese punto se llegó, y todo lo que ha causado, ¿verdad?, muchas veces no entender lo que es el don de lengua y para qué es el don de lengua. Mi hermano Jason, pastores, cuando ustedes gusten. Bien, yo quiero comentar algo, y es referente al versículo 2 de Primera de Corintios capítulo 14, donde Pablo está diciendo, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, entiéndase, en lenguas angelicales o lenguaje angelical, para diferenciar eso ahí, Sí. dice, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. ¿Qué está sucediendo? Hay que entender el propósito de hablar las lenguas angélicas o angelicales. Cuando hablamos lengua, un lenguaje angelical o hablar en lenguas, como comúnmente se le conoce, se está hablando, y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo y lo vamos a descubrir más adelante, se está hablando de una comunicación íntima o una comunicación personal entre Dios y el espíritu de esa persona. Por lo tanto, solamente esa persona es edificada. Ahora, por eso el apóstol Pablo dice en versículos posteriores a este, que él prefiere que todos profeticen. ¿Por qué? Porque si todos profetizan, todos van a ser edificados. Ahora, si yo solamente hablo en lenguas, y no hay nadie que interprete lo que yo estoy hablando, el lenguaje angelical, entonces nadie va a ser edificado más que solamente yo. Entonces, el propósito de hablar en lenguas en sí, ¿cuál es? No es demostrar, y esto lo digo con respeto y con cuidado a las personas que tienen su posición y creen y entienden que hablar en lenguas es demostrar que el Espíritu Santo se derramó, que el Espíritu Santo descendió. Yo entiendo que esas son parte de las manifestaciones que el Espíritu de Dios hace por su gracia, por su amor y su misericordia. Pero no necesariamente eso tiene que ser una señal para demostrar santidad.
porque yo no hago nada con hablar en lenguas y ser una persona problemática en mi trabajo. Yo no hago nada con hablar en lenguas y que nadie quiera saber de mí, que nadie me soporte, que cuando yo llegue a un lugar digan llegó el insoportable. O sea, si yo hablo en lenguas es porque Dios quiere tratar algo íntimo y personal conmigo. Por eso el apóstol Pablo dice más adelante que él prefiere que todos profeticen, porque así todos van a ser edificados mediante a esa profesión. Sí, correcto. Adelante. Oye, es tremendo. El 1 Corintios capítulo 14, el versículo 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, muchas veces el hablar en lengua, a veces la gente no entendemos. O sea, que cuando hacemos esto sin que haya alguien, porque mire, Pablo siempre repetía esto constantemente, tiene que haber alguien que interprete, porque si no hay alguien, eso va a quedar entre tú y Dios, y solamente será edificado tú en caso. Y los que están junto a ti, pues no van a recibir nada. Y todavía es más fuerte. El apóstol Pablo dice, refiere aquí a el entendimiento, y ahí se genera una pregunta, que esa pregunta me encantaría compartirla con ustedes. El entendimiento, sea la mente, no recibe provecho cuando una persona ora en lengua, lo que indica que esta experiencia entonces no corresponde a un estado consciente de la mente. O sea, cuando decimos esto, se generan otras preguntas. O sea, hay personas que cuando hablan de las lenguas, hay personas que dicen, bueno, yo no sé, yo comencé a hablar, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Yo no sé, yo no me acuerdo, yo entré en una especie, yo no sé lo que pasó, ni tampoco sé lo que dije. Entonces yo no creo, eso es un problema cuando alguien dice que no sabe lo que dijo. O personas que dicen, yo perdí el tino, perdí el juicio, me desenfoqué, me fui, yo no sabía dónde estaba. Entonces habría que preguntar, o sea, eso suena interesante ahí, había que preguntar, porque decíamos la semana pasada que yo conozco de personas que pierden el tino cuando reciben un espíritu, ¿verdad? Pero esos son los que se montan. Y yo no creo que el hablar en lengua es tan montado. Entonces, habría que comenzar a ver qué pasa aquí. Félix, ¿usted decía algo, Pastor Félix? Bueno, realmente sí. Yo no conozco tampoco, o sea, a mí nunca me ha pasado que tal vez hablando en lengua me haya desconectado, de modo que no sepa lo que estoy haciendo. Yo creo que las únicas personas que le pasa eso, según tengo entendido, son a las personas que son poseídas o que lo que le llaman que se montan. Que si algo el enemigo hace es nublar el conocimiento y el entendimiento del individuo, porque todos sabemos que Satanás es príncipe y rey de las tinieblas, ¿verdad? Y cuando hablamos de tinieblas estamos hablando de ignorancia. O sea, no es lo mismo cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti, tú estás claro de lo que está sucediendo, tú estás de alguna forma siendo usado, siendo herramienta del Espíritu que en ese momento se está moviendo y que tú eres el vaso, que tú eres la persona que Dios está usando, pero tú entiendes todo lo que está sucediendo porque es algo diáfano, es algo que realmente tiene, o sea, Dios no nubla tu mente, el conocimiento está ahí. Pero cuando se trata del enemigo, el enemigo toma el control de tu vida, toma el control de la persona, me imagino, porque siempre que escucho a alguien que habla de que se montó o que está endemoniado, nunca se acuerda de lo que sucede, pero las personas que Dios, que el Espíritu Santo desciende sobre ellos, están claros de lo que está sucediendo siempre. Continuando con lo que decía Jason con relación al verso 2 de Corintios 14, de 1 Corintios 14, dice que porque el que habla en lengua no habla a los demás, sino a Dios. Entonces ahí hay una contradicción, pastor, con relación a lo que Pablo, verso más, bueno, no digo contradicción, sino que hay que explicarlo, porque la Biblia no se contradice. Pablo dice más adelante que si alguien está hablando en lengua y no hay intérprete, ¿verdad? Que haga silencio. Pero también está diciendo en el verso 2 que el que habla en lengua está hablando
¿verdad? Dios. Y en realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Entonces, si está hablando con Dios, es importante que la persona que está alrededor sepa lo que ese individuo está hablando con Dios. Es una pregunta que hago. Eso es hablar en lengua. Y no, la Biblia presenta otros episodios, ¿verdad? Donde hubieron personas que hablaron en nuevas lenguas, pero lo que hicieron cuando hablaron en lengua fue que profetizaron. Y aún más todavía, el libro de los Hechos, el capítulo 2 del libro de los Hechos, el capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 11, vamos a decir el 11, pero es desde el 8 al 11, pero solo voy a leer el 11 para poder terminar la idea. Dice: cretenses, árabes, les oímos hablar nuestras lenguas y las maravillas de Dios. Este episodio de Hechos capítulo 2, de Hechos capítulo 2, el versículo 11, cuando uno ve esto, hermano, la manifestación del Espíritu Santo aquí, cuando se manifestó el Espíritu Santo, a través de los idiomas, ¿verdad? Y comenzaron a aparecer nuevos idiomas, que cuando Pedro da el discurso, que ahorita Jason hablaba algo sobre esto, y muchos de los que estaban ahí, dice que había gente ahí, habían judíos de todas partes del mundo, y así mismo lo dice la Biblia en el libro de los Hechos, dice de todas partes, y todas estas personas entendieron el discurso de Pedro, y Pedro había recibido el Espíritu Santo, había sido bautizado con el Espíritu Santo, pero denoten aquí que la manifestación en esta ocasión fue a través de idiomas, porque el mismo Pedro aún estaba hablando tal vez griego o arameo, pero todos los que estaban ahí estaban entendiendo lo que él estaba diciendo, por eso se convirtieron 3,000 hombres, dice la Biblia. Entonces, lo que pasó allí fue una manifestación del don de las lenguas. Ahora, por eso el apóstol Pablo, ustedes denotan que en una ocasión dice que si se habla, ¿verdad?, y no hay quien la interprete, está hablando de las lenguas que son habladas, el tipo de lengua angelical, no de las lenguas angelicales, que es como se le llama, que luego el apóstol Pablo menciona esas lenguas, aunque cuando la menciona en el capítulo 13, creo, de Corintios, dice que aunque tú hables lenguas angelicales y no tiene amor, o sea, hace una referencia a esas lenguas como que tú puedes tenerlas, pero si tú no tienes amor, eso no te sirve de nada. Está diciendo el apóstol Pablo aquí que hay otras cosas más importantes que esa lengua que tal vez no tienen significado. Ahora, cuando las cosas se hablan, y aún como el apóstol Pablo lo dice posteriormente, dice: cantaré con el Espíritu, hablaré con el Espíritu, danzaré, pero también con el entendimiento. O sea, él hace mucha referencia a lo que es el entendimiento. Y habría que, aquí en este capítulo 14, ¿verdad?, lo primero es identificar de qué lengua es que el apóstol Pablo estaba hablando, o de qué manifestación, porque también hay que entender la manifestación del don de lengua. Por eso hablamos de uso y abuso, o sea, que es lo que estamos trabajando hoy. ¿Cuándo se abusa? O sea, yo creo que si comenzáramos a hablar ahora de abuso, todos nosotros, además de los que estamos aquí, todos los que están en las redes también han visto abuso. Y por cierto, ya tenemos preguntas en las redes, así que vamos a pedirle a mi hermano Nehemías, por favor, a ver, aquí vienen las preguntas. Ok, hay una pregunta de lazos de amor. Oigan las preguntas a estos panelistas que tenemos aquí, aleluya. Jason y el pastor Félix, aleluya. Oigan la pregunta, queridos hermanos. Lazos de amor pregunta: ¿de qué manera me doy cuenta si alguien está abusando del don de lengua para sacarle provecho? Hablen un poquito del abuso ahí, queridos hermanos. A ver, mi hermano Jason, mi hermano Félix, ¿usted cree que se ha abusado de este don o que se está abusando? ¿Ustedes creen? Amén. Bueno. Está bien, Jason, sí.
Te cedo. Yo quiero quedarme en el capítulo 14 de Primera de Corintios, que lo explica claramente. Yo no puedo fajarme, hablar en lenguas para edificarme solamente yo en un servicio y que nadie más sea edificado. O sea, no tiene sentido que yo me pare, por ejemplo, a predicar en la iglesia y yo desde que comience a predicar empiece a hablar en lenguas, diga una palabra comprensible y luego siga hablando en lenguas. O sea, eso no tiene ningún sentido porque se supone que si estamos congregados es para ser edificados todos juntos. Yo también comprendo que Dios se manifiesta en la congregación, en el culto, en la liturgia, de amplias maneras. Pero yo, por ejemplo, como predicador, o sea, no utilizar el micrófono para pasarme el culto entero hablando en lenguas, y al final eso es para yo ser edificado en mi espíritu a través del Espíritu Santo. Entonces, yo considero que, miren, se ha abusado en los cultos en la calle de esto, se ha abusado en las campañas, me perdonan los que hacen cultos en la calle, pero aquí estamos arrojando luz y lo estamos diciendo con altura y con respeto. Si usted y yo estamos en un culto en la calle, ¿cuál es el objetivo? No es alcanzar las almas. Ese es el objetivo, si tenemos una campaña. Ahora, si yo o los hermanos que estamos en ese servicio en la calle para alcanzar las almas, lo que estamos es hablando en lenguas, ¿qué va a suceder con las personas incrédulas? Con los que no tienen al Señor. Se supone que el foco y el objetivo son ellos. Entonces, tenemos que hablarle algo o cosas que ellos comprendan. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 14, 1 Corintios. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso les sería de ayuda. Entonces, yo entiendo que sí, que muchas veces por desconocimiento se está abusando. Jason, tú estás limitando el fuego entonces. Tú quieres que no haya fuego. ¿Es que tú estás diciendo? No, varón. Mire, quiero argumentar un poquito más y quiero definir dos palabras. Glosolalia es la primera. Eso es una capacidad de tú aprender a imitar un lenguaje. Me explico. Tú puedes aprender a imitar un lenguaje. De hecho, la universidad, bueno, me voy a ir un poquito hondo, varón, pero a mí me gusta explicar y tenemos que explicar esto con base. Yo conozco casos. ¿Perdón? Que precisamente iba a tocar esa parte de las lenguas aprendidas. Ok. Bueno, pues, si tú quieres, pastor, adelante, porque... No, que es un abuso, Feli, entonces. Bueno, realmente sí, de alguna forma el pueblo de Dios ha abusado del don de lenguas. Yo le comenté en un momento que hablamos que muchas personas hablan una lengua que realmente me la voy a jugar. No es una lengua que del espíritu, sino, por ejemplo, vemos en la iglesia somos 30 personas y de esas 30 personas hay 15 hablando en lengua y en un servicio las 15 lenguas se activan. De repente los otros 15 salen con esa canción en la cabeza y ya en una próxima ocasión están hablando lo mismo que escucharon. Por ejemplo, si usted se puede escuchar las lenguas que se hablan normalmente en el pueblo pentecostal, en el cual nosotros pertenecemos, amamos y creemos, nos vamos a dar cuenta de que muchas de las palabras que se dicen en los servicios son parecidas. Incluso se bromea con ellas porque cuando tú la mencionas, la gente dice, pero mire, te está hablando en lengua porque están acostumbrados a escucharla. Entonces, de alguna forma, o Dios siempre está diciendo lo mismo, o de alguna forma el pueblo de Dios ha aprendido a repetir las supuestas lenguas que muchos hablan. No sé si por ahí era que Jason se iba. Wow, Dios mío, terrible. Jason. Vamos a ver este lío, Jason. La palabra glosolalia simplemente
se le conoce como un estado de éxtasis. Es una pronunciación comprensible de un idioma o de un lenguaje que se imita. Voy a tomar un ejemplo, voy a citar un ejemplo. Un bebé llega a una etapa en la vida del bebé que empieza a balbucear y a tratar de comunicarse. Entonces usted ve que la mamá y el papá le hablan y el bebé responde. Eso se le conoce como glosolalia. Ahora, esto tiene, yo me río porque según yo estuve leyendo, investigando acerca de esto, eso se aprende. De hecho, hay iglesias que enseñan a hablar en lenguas. Amén. Hay iglesias que te dicen, no, mira, tú vas a empezar a decir esto lentamente y después rápido, lo más rápido que tú puedas, y luego ya te ve enredar. Entonces confunden el hablar en lengua. Exacto, que se te enrede la lengua. Fíjate, perdona Jason, fíjate, ahora que tú dices esto, que hay iglesias que hacen esto, hay grupos que hacen esto. Ustedes saben que esto vino, fue porque como la Biblia habla de una escuela de profetas, o sea, muchas veces se malinterpreta y se cree como que el que es profeta obligatoriamente tiene que hablar en lengua. O sea, si no habla en lengua no es profeta. O sea, y ese rol muchas veces se trae y se genera una idea, hermano, que es la idea entonces donde si hay una escuela de profetas en la Biblia, pues entonces tiene que haber una escuela de lengua. Y usted sabe algo, hermano, en un tiempo, hermano, aquí se enseñaba a hablar en lengua. O sea, habían personas que enseñaban a los demás a hablar en lengua y yo no he dicho ni siquiera que esto pueda ser malo. Yo lo que me gustaría saber cuál es el propósito, porque no estoy buscando maldad aquí, como que esto sea malo, que esto sea bueno, sino el propósito de las cosas. Porque cuando hablemos del uso ahorita, entonces nos vamos a dar cuenta que sí tienen un uso, pero el problema ha sido el abuso. ¿Decía usted, pastor? No, precisamente, yo soy más guapo que usted, yo lo digo. Precisamente lo que se busca es que se reconozcan que ellos tienen el Espíritu Santo. Yo hablo en lengua, por tanto, yo tengo el Espíritu Santo. Y después de ahí, entonces, se busca que la persona lo tenga en alta estima y que crea todo lo que pueda venir de ese individuo. Porque dice, bueno, él está hablando una lengua que solo lo habla el Espíritu. Y por eso que nosotros tenemos que tener mucho discernimiento. Yo no quiero... Cual habla la el espíritu, aunque tú no la entiendas. Explícame eso, Félix. ¿Cómo tú puedes saber que una lengua la habla el espíritu si no la entiendes? Yo por un lado entiendo algo, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces cuando el espíritu está, o siempre que el Espíritu Santo, él siempre está en los servicios y todo eso, pero cuando el Espíritu Santo se está manifestando, hermano, es algo que aquel que vive una vida espiritual puede darse cuenta. También dice la Biblia que por su fruto lo conoceréis. Si alguien me está hablando de lengua y luego me está diciendo algo, y eso que me está diciendo, primero va en contradicción con la palabra, o lo que me está diciendo, de alguna forma, yo no puedo confirmarlo, no puedo. El mismo resultado, hay cosas que se la dejo al tiempo, y el tiempo me va a decir si realmente lo que está sucediendo, lo que me está diciendo, realmente es o no es de Dios. Con relación a las lenguas, es difícil identificarlo, pero ahí entonces yo apelaría en lo personal, a dejarme guiar por el espíritu que yo sé que hay en mí. O sea, sí. yo entendería de que el mismo espíritu que está en ese individuo es el mismo espíritu que está en mí, y ese espíritu que está en mí me va a confirmar. Amén. Estoy hablando de gente espiritual, estoy hablando de gente que entiende lo que estamos hablando, porque estamos en el espíritu. El mismo espíritu que tiene ese individuo te va a hacer entender que si realmente lo que está sucediendo ahí es él o es una vagamundería de un individuo. Amén. ¿Por qué? Bueno, a todos nosotros nos ha pasado. Mira, hermano, no es que yo no soy de la persona que entienda que un culto es bueno o es malo por según el movimiento. No, según la cantidad de lengua que haya. Si no hay lengua, está malo. Está frío. No,
Si no hay lengua es mejor, porque quiere decir que Dios nos va a enseñar algo. Claro, porque vamos a entender lo que se está diciendo. Ay, ay, ay. Hace un tiempecito atrás, a mí en mi antigua iglesia, había una persona que cada vez que nosotros estábamos por ahí, que nos tocaba el mensaje, a cualquiera que le tocara el mensaje, cuando esa persona estaba en el culto, nosotros sabíamos que íbamos a tener que repetir mucho las cosas. Porque cada vez que nosotros hablábamos, esa persona hablaba en lengua. Tú decías, por ejemplo, algo qué sé yo, que una palabra de Dios, Dios es bueno, ella te soltaba toda la lengua. Siempre repetía lo mismo. Sí. Siempre repetía lo mismo. Claro, nunca yo me atreví a hacerle un señalamiento, porque como eso es algo bien delicado. Esto es un lío grande en lo que nos están metiendo el pastor Elvis y Jason. No caigamos. Dígalo duro. Sí. No, Sí, no, es fuerte el asunto. Tenemos más preguntas. Intérpretes en la iglesia, incluso los nuevos creyentes piden una oración, piden en oración tener más el don y no el de interpretarla. ¿Será que interpretarla, los que la interpretan no tienen fuego? ¿Ustedes creen de eso? O sea, ¿por qué solo se pide el don de lengua y no el don de interpretación? ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que uno es más importante que el otro? Ahí, Jason, yo te dije. Jason, vamos a ver, hermano Jason. ¿Por qué se busca más? Dios te bendiga. Sigue lanzando esa granada. No quieren el gancho. Bueno, mire, hermano, la Biblia en Corintios aquí, el apóstol Pablo es bien explícito cuando él habla dentro de la iglesia y es enfático cuando dice, ok, tenemos que ponerle orden porque en Corintios se había armado, hermano. Seguro que usted ha ido a un culto donde usted ha encontrado en algún momento una guerra de lengua. Y más fuerte que eso también, lo que está pasando en este tiempo en las redes sociales con la lengua, hermano. Esto ha generado un estado de verdad que llama la atención. O sea, hay mucha gente, hay muchas personas ya que usan este asunto del don de lengua para relajar a la iglesia. Para ellos es un relajo, hermano. Y no es culpa de ellos, sino es culpa de los que están abusando del don de lengua. O sea, yo he visto videos, hermano, que yo digo, eso no puede ser verdad, eso no puede ser cierto. Pero ¿cómo es posible que una gente... Y lo que más me choca a veces, hermano, es que, oiga, esto tengo que decirlo. No es que uno está pidiendo que lo vean a uno, pero usted ve muchas veces y ve que tienen, hermano, 300,000 vistas. Y usted dice, pero ¿y cómo es posible, Dios mío, que esto que no edifica, que no enseña, que lo único que hace es que confunde, tenga tantas visitas y lo único que esté generando dentro de la gente, gracias a Dios que hay un despertar y la gente ya sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Hay gente que uno sabe que lo que son es payasos, pero ¿hasta qué punto esto le está haciendo daño a la iglesia? ¿Qué ustedes creen, queridos pastores? Amén. Mire, eso que usted menciona realmente es muy serio. Yo soy uno de ellos, porque yo vivo en las redes metido. Todo el que me conoce sabe que me gusta mucho el tema de la comunicación. Y, por ejemplo, ahora mismo hay unos muchachos, los llamados rabacucos. Estos muchachos se han vuelto tendencia. ¿Cómo es que se llaman? Diga el nombre otra vez. Los llamados rabacucos. Ay, Jesucristo. Señor, ahí está un señor que me llama mucho la atención, que se llama Soporte mi locura. Soporte mi locura. Oh, qué interesante sí, está esos eso. Muchachos, sí, esos muchachos se han vuelto tendencia precisamente porque ellos están diciendo, porque de alguna forma, están utilizando el evangelio ya como vamos a ponerlo así, como una forma. Yo no creo que ellos lo estén diciendo en serio ya. Ya para mí lo de ellos es un show y lo que ellos dicen se presta para que las personas se burlen. Pero como usted dice, tiene muchísimos seguidores. Incluso nosotros mismos, los evangélicos, somos culpables de eso. Porque nosotros empezamos, por ejemplo, yo veo algo que está mal y se lo comparto a usted.
y usted dice, pero mira, esto está mal y se lo comparte al otro. Y de repente estamos en el juego de ellos, que el juego de ellos es crear que la gente lo vea, que la gente lo comparta y eso le va creando a ellos vistas y también le va creando a ellos like y follower. Pero no somos nosotros los evangélicos que lo hemos pegado a ellos. O sea, los creyentes, lo que entendemos que lo que ellos están diciendo son tonterías, no son cosas que son relevantes ni que tienen peso bíblico. Nosotros somos los que estamos posicionando a ese tipo de gente. Cuando yo agarro y comparto en mi perfil, donde yo tengo 5,000 personas, por ejemplo, y tengo 3,900 en mi deme un segundo, que aquí se metió. En mi perfil, yo agarro y coloco una publicación de ellos. Yo estoy de alguna forma, escúcheme bien, estoy de alguna forma colaborando con ellos. Entonces, pastor, es claro, ¿cuántas personas en la calle tienen Mercedes-Benz? Usted se va a encontrar que son pocas. ¿Cuántos tienen Corolita y cositas así? Que no es que estamos hablando mal de los vehículos. Muchísima gente. ¿Por qué? Porque a veces lo bueno la gente no lo quiere consumir, o no todo el mundo quiere consumir lo bueno. Sí. Yo creo que también es una estrategia del enemigo. A sinceridad, las redes sociales y todo lo que está sucediendo pueden ser para bendición, pero también son para maldición. Y también es una estrategia del enemigo, no para desacreditar el evangelio, porque el evangelio no puede ser desacreditado. Ahora nosotros los evangélicos estamos de alguna forma quedando... siendo de alguna forma, vamos a decir, dañado, varón, se está dañando. Dañado, se directamente, dañado, esa es la palabra, dañado por esta persona. Yo Bueno, se le está metiendo la llamada a Félix, que así eso es el espíritu. Jason, ayúdalo, Jason, lo que llegue el hombre. Bueno, lo que el pastor Félix está diciendo tiene veracidad, porque los muchachos se han hecho virales. Entonces yo creo que sí, que nosotros debemos ser un poquito más cuidadosos con ese tipo de cosas. Y con este tema del abuso, del uso y el abuso de las lenguas, o de hablar en lengua, yo estaba mencionando ahorita el término glosolalia iba a comentar, o quiero comentar, que se hizo un estudio, y yo quiero que ustedes escuchen esto. El Centro Médico Luterano hizo un experimento, hizo una investigación con 60 estudiantes, a los cuales durante 1 minuto los puso a escuchar algo desconocido totalmente para ellos. Y al minuto, según el estudio, el 20% de esas 60 personas, de esos 60 estudiantes, ya podían pronunciar esa palabra sin ningún tipo de problema. Wow. Pero ¿qué sucede? Más adelante, a los demás se les ayudó a comprender y a entender y a pronunciar lentamente cada una de esas palabras desconocidas para ellos. Y el 70% tuvo éxito al pronunciarlas. ¿A qué me refiero con esto? En psicología eso se le llama programación neurolingüística. Y lo que está sucediendo muchas veces es por una programación neurolingüística. Por ejemplo, en la escuela de locución a nosotros nos enseñan trabalenguas. Y uno de tanto practicarlo, se los aprende. Entonces, eso es justamente lo que sucede con la glosolalia. Ahora, el otro término, ¿me escuchan? La xenoglosia. Ese es el término que se entiende, que se utiliza y que se reconoce para el lenguaje angelical. Y eso no es una habilidad que se aprende ni es enseñada. Eso no es algo con lo que usted nació o algo con lo que usted fue aprendiendo con el tiempo. Eso es algo que viene directamente de Dios. Ese es el lenguaje. La xenoglosia es el lenguaje espiritual. Entonces, ¿dónde está el problema aquí? Y quiero seguir detallando y profundizando esto. Ya hablé del estudio que hizo la Universidad Luterana.
Pero las religiones paganas también hablan en lengua. Y ahí quiero responder a la pregunta que hizo Onelkis. Las religiones paganas, por ejemplo, en Etiopía, al dios Sor, se le hace un culto y sus feligreses hablan en un idioma o un lenguaje, caen en un trance y hablan un lenguaje espiritual. Está también el tema del vudú, que también las personas que practican, que son practicantes de esa religión diabólica, porque hay que decirlo, eso es totalmente diabólico, también hablan en su lenguaje, tienen su dialecto y se entiende que es espiritual. En Sudamérica, en Medio Oriente, hay un sinnúmero de sectas y religiones que no necesariamente tienen que ver con el cristianismo, que también hablan en lenguas. Ahora, ¿cómo usted y yo nos damos cuenta de si eso es por el espíritu, si eso viene de Dios? El discernimiento de espíritus. La Biblia dice que probemos los espíritus, pero ¿para qué? Para probar los espíritus hay que hacer lo que dice la Biblia, andar pues en el espíritu. Sí. Yo puedo venir y decir cualquier cosa en lengua. Bueno, voy a tomar un ejemplo de algo que yo aprendí en la escuela de locución, de sotorrino, laringa, parangari, cutirimicuarizador. ¿Cómo fue, varón? ¿Está hablando en lengua? Oh, Félix. ¿Tú viste, Félix, que ya está hablando en lengua el hombre? El hombre arrancó. No estoy hablando en lengua, simplemente yo aprendí a pronunciar palabra por palabra, letra por letra, eso, y ya yo lo digo sin problema. Ahora, ¿qué efecto tiene eso en el mundo espiritual? Ninguno, porque yo no tengo en ese sentido ninguna conexión en el espíritu. ¿Cómo yo logro entender si una persona, y hay personas, yo he escuchado testimonios de personas que han ido satanistas a sus iglesias a maldecir la iglesia y los han escuchado hablando en lenguas y todo el mundo se goza porque ese que llegó nuevo está hablando en lengua y es maldiciendo la iglesia? Por esa razón es que se requiere la pregunta que hace un momentito hacía Onelkis, que se requieren personas que puedan interpretar, ¿verdad? Que puedan interpretar este don. Como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo expresa sobre que se hace necesario, y aún Pablo es todavía mucho más fuerte cuando dice que si no hay nadie, pues que se callen. Oye, Pablo es estricto en eso y lo que decía Jason posteriormente era una realidad. Corintio era una iglesia que tenía gente de todas partes del mundo y había gente que no eran judíos, y habían otros que aún siendo judíos, pero se habían formado en otras naciones y habían seguido por muchos años a dioses y a deidades y habían cultos, y en esos cultos practicaban lenguajes, como Jason mencionaba, el vudú y otros lenguajes más, que son lenguajes, hermanos, que son espirituales, pero son de una manifestación diabólica que no es de Dios. Y esta manifestación de lengua de los corintios, fíjense que la expresión, la semana que viene, vamos a hablar un poquito sobre esta expresión, cuando Pablo dice lenguas angelicales. A ver, ¿qué son las lenguas angelicales? O sea, ¿por qué Pablo dice esto? ¿De dónde viene eso? Lenguas angelicales. Usted no encuentra en la Biblia, hermano, muchas veces esa palabra, creo que 2 veces, y no da una explicación como a trasfondo. Entonces tenemos que estudiar por qué Pablo dice lenguas angelicales, porque y aun cuando hace referencia a las lenguas angelicales, está hablando de alguien que no tiene amor, pero dice que tiene lenguas angelicales. Entonces Pablo lo que está estableciendo es que hay frutos, ¿verdad? Está el fruto del Espíritu, el que tiene el fruto del Espíritu, que es el amor. Entonces, si va a hablar una lengua, va a hablar esa lengua es porque tiene amor. O sea, esto no puede generarse como lo que se ha generado cuando se genera el abuso, ¿verdad? Que era lo que hablábamos ahorita, cuando hay gente que solo usan las lenguas y están usando las lenguas muchas veces hasta para negocio. O sea, lo que buscan es un negocio o impresionar a las personas también. Su única intención es que las personas sean impresionadas. O sea, que bueno, yo hago esto y llamo la atención porque cuando yo hablo en lengua la gente me presta más atención. Si tú no hablas lengua, entonces te van a catalogar como de que tú estás frío. Porque muchas veces las personas prefieren palabras que no entiendan y no palabras que lo edifiquen. El apóstol Pablo era cerrado en decir, señores, son las que edifican. Por eso él dice que hago yo si te visito y te hablo un idioma que tú no entiendes.
O sea, ¿cómo tú vas a ser edificado? Tú lo que necesitas es que yo te hable en el idioma que tú puedas entender para que entonces tú seas edificado. Y no es que le está quitando valor a las lenguas. Es lo que está tratando de poner las lenguas en el lugar que deben de ir. Nehemías, ¿tenemos más preguntas? Dios mío, es que hay más preguntas, señores, y es un problema porque ya se nos está, ¡ay! Ya se nos fue el tiempo. Pero vámonos con esta pregunta porque esto no se puede quedar así. Oiga, ¿qué dice mi hermana Rosana Bristo? Dios te bendiga, Rosana, con toda bendición, aleluya, en victoria, qué bendición, aleluya. Bendiciones para todos. Entiendo que el conocimiento y la ciencia y la lógica no se comparan con la gloria de Dios y el poder de Dios. Pero mi interrogante es, ¿dónde se aprenden esas lenguas y quiénes están capacitadas para traducirlas? Entonces, si ustedes conocen, tanto pastor, por favor, y mi hermano Jason, vamos a ver. ¿Ustedes se ven un lugar donde se estudian esas lenguas? Bueno, yo no conozco ningún lugar donde se estudian esas lenguas y pienso que si Dios te da el don de lengua, ¿verdad? Para hablarlo, también él mismo da el don para interpretarlo. O sea, que el que quiere interpretar las lenguas tiene que pedirle al que da el don, que es Dios. Y el que quiera hablar en lengua también tiene que acudir al que de alguna forma o es la persona que le da el don de lengua. O sea, que no creo que exista ninguna escuela, ningún lugar que se nos pueda enseñar esto. Y más que entendiendo que las lenguas son, como decía en el 1 Corintios 14, ¿verdad? Que hablando de las lenguas espirituales y todo eso, si son espirituales, pues deben de buscarse en el espíritu. Eso. Yo creo que lo espiritual no se puede buscar a través de métodos tal vez carnales, por así decirlo. Usted quiere hablar lengua, métase con Dios. Usted quiere interpretar, Amén. Usted quiere interpretar lengua, busque de Dios, que Dios le va a dar. Ahora, recuerden que todos los dones Dios lo da con una finalidad, con un propósito, con un plan que Él tiene contigo, que tiene conmigo. Si dentro del plan que Dios tiene contigo no está que tú interpretes ni hables en lengua, pues tú no vas a hablar lengua ni vas a interpretar lengua y el mismo espíritu todavía está en ti. Porque todos los dones Dios los da para edificación de los santos, para edificación de la iglesia. Y si Dios nos da un don, nos lo da porque Él, en el propósito que Él tiene con nosotros, que Dios tiene un propósito personal con nosotros, ¿verdad? Una misión a través del individuo y una misión, ¿verdad? A través del grupo, de la iglesia en general, que es la misma al final, pero cada uno cumpliendo con objetivos específicos. O sea, recuerden que somos un cuerpo, unos son las manos, otros son los pies, otros son los ojos, y cada uno tiene una función. Entonces, Dios te va a dar a ti lo que Él entiende que tú necesitas, o sea, para poder tener un buen desempeño, para poder hacer la labor, el trabajo por el cual Él te ha enviado, por el cual Él te ha llamado. O sea, wow. Que si dentro de los planes de Dios no está que usted interprete lengua, no va a recibir interpretación de lengua. Wow, tremendo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10, y a otro el hacer milagros, y a la otro profecía, y a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Entonces usted sabe dónde está la escuela, se llama el Espíritu Santo. Él es quien reparte, y no solo el don de lengua, sino todos estos dones que se llaman los dones espirituales. Aquí tenemos milagro, discernimiento uno que se llama discernimiento de espíritu, que ese sí se necesita para usted poder discernir quién es que está metido ahí. Porque muchas veces la gente dice, no, el espíritu, pero ¿cuál espíritu? Porque hay que ver, Jesús le dijo a los discípulos en un momento, yo no sé de qué espíritu que son ustedes, yo no sé qué espíritu que ustedes tienen. Entonces hay que tener ese don de discernimiento, el de diversos géneros de lengua, que no necesariamente son los que hablan lengua que nadie entiende, sino aquí está hablando también de gente que tienen diversos géneros de lengua, o sea, que pueden dominar varias lenguas. Hay gente, señores, que tienen una capacidad, ejemplo, para los idiomas, que le es muy fácil aprender idiomas. No sé si usted conoce personas que dominan 5, 6, 7, 8 idiomas, hermano. Y eso es una capacidad, eso es un don.
Sí, y dice, y a otros la interpretación de las lenguas. Ok, vamos a decir que lo que tienen son lenguas que nadie entiende, pero al mismo tiempo le da a alguien el poder interpretar esas lenguas para que esas lenguas sean edificantes. Y lo más importante, mi hermana Rosana, que todas estas cosas, quien las reparte es el Espíritu. Y dice que Él la da como Él quiere y a quien Él quiere. Oiga, y usted sabe algo, eso es para usted, Él quiere dársela a usted. Porque si usted la quiere, Él se la da. ¿Por qué? Bueno, porque Él es así. Pero Él es quien lo hace. No es que alguien viene y te puede imponer. No, no, ok, tú vas a recibir y ahora... No, no, no. Eso lo hace el Espíritu. Puede que pongan las manos sobre ti, pero no es esa persona que lo está haciendo, sino lo que tiene esa persona, como el mismo apóstol Pablo. Pedro también lo hizo, puso sus manos y dice que los que estaban ahí recibieron el Espíritu. Y es sorprendente porque aquí dice que ellos recibieron el Espíritu que ellos habían recibido antes. Él dijo, pero el Espíritu que están recibiendo esta gente, que son gentiles, son el mismo que nosotros recibimos antes. Y él andaba con un grupo que se llamaban los Iluminados, algo así. La gente de la unción, con ese grupo andaba Pedro. Y cuando esta gente se dieron cuenta que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo, para ellos eso fue un choque grandísimo. ¿Usted sabe por qué? Porque esto quien lo da es Dios. Esto no es exclusivo de nadie y hay gente que se creen que son los dueños del asunto, que son los dueños del poder que tenemos todos. Y oiga, y es triste cuando pasan estas cosas. Bueno, mis hermanos, ya se nos fue el tiempo, Dios mío. Ay, 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 ay. No queremos acabar, pero esto no se queda así. ¿Sabes? Que este problema va a continuar todavía. Y queremos comprometer a estos hombres de Dios que están en línea ahí. Yo no sé, yo sé que ellos están muy ocupados y cosas, pero yo sé que ellos tienen que volver a resolver este lío, porque hubieron cosas que Jason nos dijo. Miren ese librote que tiene adelante ahí. Ay, ay, eso da miedo. Y yo sé, hermanos, que vamos a ser muy bendecidos. Y es una gran bendición el poder recibir estas palabras y estas enseñanzas. De verdad que si Nehemías es una pena, había más preguntas, ¿verdad? Ay, Dios mío, 2 preguntas más. Solo la vamos a leer, mi hermano, y le prometemos que el próximo jueves le vamos a dar respuestas. Vamos a comenzar con esas 2 preguntas que tenemos ahí. De verdad, nos gozamos, agradecemos a Dios por todos los hermanos que están en línea. Nehemías, por favor, quiero bendecir y saludar a los hermanos, aleluya, a los que están en línea. Gracias a todos los hermanos que tomaron este tiempo, ¿verdad?, para estar con nosotros. Les agradezco de verdad, de una manera muy especial. Aleluya. Nehemías, yo estoy medio ciegote, ya no veo bien. Aleluya. Gracias, Carlos Jaques, Dios te bendiga. Maciel, ¿verdad? Marisol, bendiciones. Aleluya. Oye, hay que bendecir a tanta gente linda que se ha conectado con nosotros esta noche. Gracias, mi hermana Hilda, mi hermana Rosana. Aleluya. Gracias, Carla, Marisol, Patricia, gracias. Aleluya. Robert Gómez, Dios te bendiga. Joshua Díaz, bendiciones para ti. Mi hermana Rosana. Ay, Señor Jesús. Y se siguen añadiendo gente, pero les prometemos que la semana que viene vamos a continuar este tan interesante estudio, aleluya, sobre el don de lengua, uso y abuso. Jason, por favor, y luego el pastor Félix para ya concluir en esta noche. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Dios les siga bendiciendo. Para mí, un honor compartir con mi amado pastor, con el pastor Félix Mejía. Y nada, seguimos aprendiendo y comprendiendo. Dios le bendiga. Bien, hermano, cuando estábamos empezando a calentar, ahí se acabó el tiempo. Tuvimos algunos inconvenientes en el principio y estábamos un poco como desviados, pero nada, pastor, será en otra ocasión. Realmente el tema del don de lengua es muy amplio, muy extenso. Usted pudo manejarlo a la perfección. Que Dios le bendiga mucho, que Dios lo guarde y en una próxima ocasión estaremos juntos otra vez. Ay, ay, qué bendición. Sí, hermano, esto sigue. Vamos a seguir discutiendo, ¿verdad? Y trabajando este tan interesante don, ¿verdad?, que es de edificación. Oiga, de ninguna manera queremos que usted vaya a entender que nosotros estamos en contra del don, ni que no lo hablamos. No, no, no. El apóstol Pablo dijo, aquí nadie habla más lengua que yo. Yo como el apóstol Pablo digo lo mismo también. Lo único que queremos, mi hermano, es que cuando lo hagamos,
tenga propósito, ¿verdad? Y seguir lo que nos enseña la palabra. Dice hacerlo todo decentemente. ¿Usted sabe con qué más? Con orden. Así que, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias de verdad por compartir con nosotros. Recuerda, mi hermano, que somos la iglesia Ministerios Ayedel y Los Ríos. Gracias por estar con nosotros. Estamos más que bendecidos. Gracias por estar ahí. Bendecimos a todas las personas, aquellos que nos están viendo. Recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Ministerios HD. Elohim Los Ríos, suscríbete por favor, ahí puedes ver este tiempo, ¿verdad? Este conversatorio sobre este tan interesante tema diferido. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y el próximo jueves nos vemos a la misma hora y por el mismo canal, porque esto no se ha acabado. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones a todos. Amén y amén. Todos con sus manos juntas. Este cap es un cap que te va a poner en movimiento, amén. Un cap que va a traer aceleración a tu vida. Y con esta canción vamos a declarar aceleración y movimiento. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido.